Bueno, evidentemente el problema es generalizado. Las personas hoy en día leen la Biblia desde una perspectiva muy diferente a la que tenían los apóstoles y los profetas, a la perspectiva de Jesucristo. Incluso diferente a la perspectiva de los primeros cristianos, los primeros seguidores del Mesías. De hecho, ellos realmente fueron llamados por primera vez cristianos, pero en realidad se convirtieron en pueblo de Dios. Fueron injertados en el pueblo de Dios. La raíz de ellos es Cristo, evidentemente. El problema que hay es que se cree que Pablo enseñó en contra de la Torá o que no andaba ordenado en la Torá. Y esto se suscita porque algunos creen que no enseñó la Torá a los gentiles o que enseñaba a los gentiles a no guardar la Torá, lo que es totalmente absurdo, ya que Pablo No, era pero, ajá. ya que Pablo era primero un maestro de Torá. Cuidado ahí, Ujú. cuidado ahí, cuidado ahí. Pero yo pensé que vos Se te me habías cayó el caído ahí en la teléfono. mesa. No, el teléfono se me cayó. Pues sí. Pablo era un maestro de la Torá, un conocedor de la Torá. El único problema que tenía Pablo al principio era que pensaba que la iglesia de Cristo era contraria a la Torá. Cuando Cristo se le revela, él empieza a entender el tema. No negando la Torá, sino interpretándola de una forma correcta. Hoy en día se cree que Pablo enseñó, por ejemplo, que los gentiles no tenían que guardar el Shabbat, que enseñó que solo tenían 4 mandamientos, Hechos 15. Y vemos en Hechos 21 un problema. En Hechos 21-25, el otro día yo estaba explicando que Reina Valera agrega la parte donde dice, se les ha ordenado que no tienen que guardar nada de esto. Ujú. Y esa parte no aparece en griego. En Ajá. los escritos griegos realmente no aparece la frase, no tienen que guardar nada de esto. Y ese es el gran problema. Entonces, mi punto aquí es principalmente que se ha malentendido a Pablo en todas sus cartas. ¿Por qué? Porque no se ha visto desde el pensamiento de un rabino como él, desde el pensamiento del apóstol Pablo. La única diferencia que había entre judíos y gentiles era el tema de la circuncisión en la carne. Y fuera de ello, todos tenían que someterse a la Torá, pero con la fe en el Mesías. Es decir, los judíos no tenían fe en el Mesías, pero tenían la Torá. Problema. Los gentiles tenían la fe en el Mesías, pero algunos no tenían la Torá. Problema. Tenían que tener ambas cosas, la ley para serle fiel a Dios y evidentemente al Mesías para poder salvarse, porque sabemos que la ley no te salva, a no ser que la cumplas perfectamente, lo cual en mi caso ya es tarde, no es en el tuyo. Yo ya pequé. Yo hace muchos años pequé y de hecho solamente con ese detalle la Torá no me puede salvar, evidentemente. Pero no quiere decir que los gentiles, los etnos, los que llegaron a la fe, esto no quiere decir que ellos tenían que abstenerse de guardar la ley. ¿Sí? Entonces el problema es obvio. Es un falso apóstol Pablo el que tiene el protestantismo. Un Pablo que les enseña a no guardar la ley. Ah, pero vos me estás hablando del Pablo de los cristianos que son prácticamente que creen que Pablo está negando la ley y que dice que la ley ya no es. Me estás hablando de esa, vos me estás hablando de los pentecostales, ¿verdad? De esa rama. El protestantismo en general piensa que No, Pablo, no todo el sí, protestantismo. bueno, no sé, con sus muy pocas excepciones tal vez, pero a nivel general el protestantismo enseña, sobre todo los de la reforma, los reformados, Ujú. enseñan que la sola fe salva, por ejemplo, la sola fe sin obras. Ajá. Y eso está muy claro. Ahí arreglate vos, porque parece que estuvieras haciendo Espérate, porque chicharrón. se me está moviendo esta cosa aquí. Ahora sí, ya. Dale, dale. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. No te movas para que no se caiga. Ni te rías. Se cae todo ahí Pues vos. sí, pues Pues sí. sí.
Ese es Entonces, el mira, punto. O sea, yo entiendo que algunos se molesten por el tema, pero es que en realidad recordemos que mucha gente tiene un falso Jesús. Recordemos eso. Recordemos que hay gente que tiene un falso Dios que no envió a su Hijo a salvarnos. Son teístas incluso. En algún caso se les podría llamar teístas y tienen un falso Dios. Entonces, el apóstol Pablo, Shaul de Tarso, él enseñó algo muy diferente a lo que el protestantismo hoy en día toma como enseñanza paulina. Incluso hay canales que se llaman teología paulina. Incluso en mi carrera vimos teología paulina, petrina, juanina, lucana. Sí, lo vimos, pero todas son armónicas. No era que Pablo enseñara algo diferente a Pedro, que Pedro y Juan enseñaran algo diferente, o que Lucas en su evangelio nos dé algo totalmente inadecuado respecto a la ley. No. Entonces es la falsa visión que se tiene del apóstol Pablo, que religiosamente era judío y que en realidad era un israelita benjamita y que aparte era conocedor de la Torá. ¿Sí? pero según lo que vos estás explicando, das a entender de que supuestamente la gente cristiana, la mayoría, en su mayoría, el 80%, no creen de que Pablo guardó sábado, que Pablo era la base de él para poder enseñar y poder introducir a Cristo a las naciones, era primeramente leer a los profetas, leer Tanaj, leer todo eso. La mayoría de gente no cree eso. La La mayoría de mayoría gente de no lo gente cree. cree que Pablo guardaba Shabbat, pero que no enseñó a guardar Shabbat. Pero eso es un problema, porque si Pablo no enseña a guardar Shabbat, entonces Pablo está quebrantando la ley. Porque la ley dice que es una misma ley para el gentil, el goim, en ese caso no gentil, sino goim o goy, y para el natural. Ellos tenían y estaban obligados como maestros a enseñar la ley a los extranjeros. Y en ese tiempo Pablo, un judío, un israelita, vivía con gentiles. Mediante los gentiles vivían juntos, los gentiles tenían que aprender la ley y los judíos tenían que enseñarla. Solamente que en Hechos 15 vemos que se les piden 4 requisitos para poder relacionarse. ¿Por qué? Porque el tema de la idolatría implicaba comer carne de cerdo, carne de cualquier otro animal, sobre todo por el tema de que había sido sacrificado a los ídolos. 1. 2. Ahogado. Ahí se está refiriendo a la sangre, evidentemente, cosa que un judío, un israelita no iba a permitir. Relacionarse con una persona que había comido cerdo, obviamente no. Una persona que había comido carne con sangre, no se iban a relacionar. ¿Cuál era lo otro? Sangre, pero ahí está hablando del tema de la menstruación. Ellos tenían que practicar su matrimonio de una manera correcta, porque un hombre que había tenido relación sexual con su mujer menstruosa no era alguien con el que un judío quisiera estar. ¿Sí? Y por último, evidentemente, fornicación. No iban ellos definitivamente el tema de la homosexualidad, el incesto y otras cuestiones, no iban a permitir que se relacionaran. Pero se les dice, porque Moisés tiene desde tiempos antiguos en cada pueblo las sinagogas, porque todavía la gente piensa que era una sola sinagoga por pueblo. Eso es totalmente falso. En los pueblos habían tantas sinagogas como hoy iglesias evangélicas, indiscutiblemente. Entonces, esos son los problemas que hay. Recordemos que la ley, si querés lo podés buscar, si querés lo empezamos a leer. Ok, Una misma ¿qué? ley para el extranjero como para el natural. Eso lo dice la Torá. Sí, pero, ajá, ok, como sabemos que la Torah lo dice, pero ¿dónde se introduce? Porque hay que explicarlo muy bien. Vaya, porque la gente siempre va a tomar los versículos bíblicos a su favor. Acordate de que la gente te va a decir a vos, oh, pero es que ahí está hablando de la gente que vive ahí, no de nosotros. Y como nosotros no vivimos ahí, nosotros ya no tenemos que cumplir la ley, ni nos conviene estar cumpliendo Shabbat ni nada de eso en la fiesta.
porque eso era para el pueblo de Israel directamente. La gente piensa así, de esa manera, porque vos lo estás, justamente como lo acabas de decir ahorita, el extranjero que viva adentro y ya sabe cómo dicen las escrituras, ¿verdad? Que también tiene que adoptar las leyes, los preceptos, los mandamientos y todo lo que se dio bajo el pacto. Entonces, el problema, el detalle es el siguiente, Torah. ¿A dónde se introduce la ley? A los gentiles temerosos de Dios. Porque acordate que había muchas clasificaciones de gentiles, ¿verdad? Estaban los prosélitos, que estos sí venían y ya adoptaban todo lo que era la Torah y se metían, se circuncidaban y todo eso. Ahora vamos a hablar del otro grupo de gentiles, que somos, que ya que prácticamente somos nosotros los que entramos ahí, que somos los temerosos de Dios. ¿Cómo Pablo hace para que este grupo llamado temerosos de Dios no caiga en, como este grupo no quiere? Este grupo no quiere adoptar, este grupo solo quiere escuchar, solo quiere estar ahí, no quiere, sí quiere cumplir Torah y vos ya sabes, pero no quiere circuncidarse. Y es más, en Hechos 15, ahí está cómo Pablo se reúne con el concilio para llegar a un acuerdo y para ver cómo van a hacer para poder introducir a este grupo de gentiles hacia la fe, ¿no? Hacia el judaísmo, lo podríamos llamar así. Entonces, por eso es de que yo considero de que deberíamos de explicar muy bien los grupos de gentiles y en qué grupo, en qué categoría estamos nosotros, porque también nosotros, bueno, fuimos, ahora ya no, pero nosotros estuvimos en una categoría de gentiles. Igual, yo quiero que le expliques a la gente cómo fue que Pablo introdujo la ley hacia nosotros los gentiles temerosos de Dios, porque yo entro en ese grupo, yo me meto ahí, ¿verdad? Yo pertenezco a ese grupo de gentiles. No sé a qué grupo de gentiles pertenece vos, si a los prosélitos o a qué, porque yo creo que si fuese prosélito ya te hubieras circuncidado, ¿no? Yo creo que también sos temeroso. No, Adelante. a ver, no es Pablo el que introduce la ley, recordemos eso, porque recordate muy claramente que la ley fue dada por Dios. ¿Qué fue lo que hizo Pablo con la No, ley? lógicamente, estoy hablando de introducir las enseñanzas, pues, o sea, la instrucción. Ya se sabe que la ley fue dada de Dios, por Dios y todo eso, y eso ya se conoce. La introducción, o sea, la introducción de la ley o la introducción de la instrucción hacia los gentiles. ¿Cómo se da cómo fue ese proceso, cómo fue esa introducción? ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer? ¿A qué acuerdo llegaron? O sea, eso es lo que te estoy preguntando ahorita y te pido que lo expliques aquí para que la gente entienda. Claro. Recordemos en primer lugar que la ley en Éxodo 12:49 dice, la misma ley será para el natural como para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Sí? Eso es muy claro en la ley. ¿Qué es lo que sucede en aquel caso? Que estamos hablando del Éxodo. Literalmente todo el pueblo, el único pueblo de Israel que existía en ese momento era el que estaba ahí. Eso lo tenemos que tomar en cuenta en primer lugar. Pero hoy, sobre todo después de la dispersión y hoy en día, Israel está en todo el mundo. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Sí, claro que sí. Ok. Veamos la parte que dice en medio de vosotros. Dice, habita en medio, habita entre o habita dentro, ¿sí? O en el centro. Es polivalente, como muchas palabras, ¿no? Ahora bien, ¿vos conoces algún judío israelita, por ejemplo? Me imagino que sí, yo conozco muchos. Judío No, un nativo. israelita, un israelita, un judío. Ah, sí. ¿Conoces? Nosotros Mm, prácticamente vivimos hoy con Israel. Israel vive con nosotros hoy, hablando en el tema de territorio, hablando en el sentido personal. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, viven 200 o 300, son más, son miles, miles de israelitas y judíos que viven, por ejemplo, en Nueva York, en Kansas City,
en Pomona, California, en Washington, D.C., en Guatemala, ¿sí? Pero el tema aquí es que también tenemos la ciudadanía por Efesios 2:12. Si nosotros por Cristo recibimos la ciudadanía de Israel, entonces estamos con Israel, porque dice que de los dos pueblos, el pueblo gentil, incluso los Necar, inclusive ellos, los etnos, las naciones, ese era un pueblo, porque recordemos que todos eran naciones, todos eran extranjeros con respecto a Israel. Pero en Efesios 2:12 dice que por Cristo hemos sido acercados. Eso lo vamos a leer más adelante. Te quiero nada más terminar de dar la idea. Si la ley dice que es una misma ley para el natural como para el extranjero, y Pablo vivía con los gentiles y los gentiles con Pablo, decime una cosa, ¿qué es lo que tenía que enseñar Pablo respecto al tema de la ley? ¿Tenía que enseñar una dicotomía o tenía que enseñar una unificación en términos jurídicos? ¿Qué es lo que pensás vos? Porque Pablo vivía con gentiles y los gentiles con Pablo. Israel estaba en todo ese territorio y vivían con los gentiles. Sí, claro, ¿Sí? recordar que, sí, gracias, recordar que Pablo, pues prácticamente es quien introdujo, ¿verdad? La instrucción hacia los gentiles. Ahora, pues Pablo prácticamente no tenía ningún tipo de otro, Pablo no manejaba otro canon que no fuera la Torá. Pablo siempre manejó ese canon, ¿ok? Entonces, cuando Pablo venía y se quería introducir, prácticamente, llamémosle el evangelio, para que nos podamos entender en el léxico con la gente que abajo. Cuando Pablo quería introducir el evangelio, Pablo no andaba buscando otro tipo de muletillas para venir y entrar. Pablo se iba a los profetas. Porque Pablo lo que necesitaba era enseñarle a la gente que el Mesías, que los profetas estaban anunciando, ya había venido y había dejado la promesa para todos. Eso era. Entonces, Pablo lo que hacía, lo primero que hacía Pablo, claro, era leer la Torá, y también para introducir a Cristo, él primero leía a los profetas. Y ahí era como Pablo venía y se comenzaba a meter. Pero Pablo no partía de otro canon. Pablo siempre partió de la Torá para comenzar a enseñar y para introducir al Mesías a las naciones. Siempre. Siempre lo hizo de esa forma Pablo porque no había de otra. Pablo era judío, Pablo siempre enseñaba los días sábados, incluso Pablo no tenía otro día para poder enseñar, eran los días sábados exclusivamente que Pablo andaba enseñando en las sinagogas. Y pues la gente dice, pero ¿a dónde parece el sábado? Que no sé qué, que no sé cuánto. El sábado, mis estimados, en las escrituras no se ve como usted lo quiere ver, ¿verdad? Porque el sábado era parte de la cultura del pueblo de Israel. El sábado es cultura, la Tanaj es cultura, es algo que ellos tienen en su país, en su entorno, es algo propio de ellos. Entonces es como que no había ningún tipo de necesidad de venir a decir, oh, el sábado. Ya se sabía que el día sábado, por generaciones, desde el pacto, desde antes, desde Moisés, ya se había venido guardando. Entonces eso no había ningún tipo de necesidad de venir a mencionarlo, porque ya se había mencionado, ya se sabía, ya era una información que caminaba entre ellos, entonces no había ningún tipo de necesidad de venir a mencionarlo, aunque en Hechos 15 y en Hechos 17 se menciona explícitamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo considero, Torah. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que entender? En primer lugar, que las cartas de Pablo siempre fueron para solucionar problemas. No fueron simplemente WhatsApp. Estoy aburrido y voy a mandar un WhatsAppazo ahí a mi amiga Dorian. ¿Qué onda vos? ¿Cómo estás? No. O sea, ¿Ya tomaste café? sí, cabal, ya, ¿qué estás haciendo? No. Era costoso mandar cartas. Era sumamente costoso, era delicado
Si no tenías un escriba, tenías que pagar uno. Y si no, lo tenías que hacer vos. Pero era costoso, era difícil. Entonces, como era para solucionar problemas y el problema nunca fue el Shabbat, es que nadie se oponía a guardar el Shabbat. No es que Nunca. nadie, es que era cultura. Sí. Es como, vaya, me da un ejemplo ahí en tu país que sea cultural, que todo el mundo lo sepa y que ya la gente lo hace por inercia. Descansar el domingo. Va. Yo no ando por la calle. Recuerden que tienen que descansar el domingo. Por favor, descansen el domingo. Se decreta que tienen que descansar el domingo. No se les olvide descansar el domingo. O sea, nadie. Incluso la gente trabaja regularmente de sábado mediodía. Por ejemplo, no sé si en El Salvador o en Estados Unidos también lo hacen. Pero esto no se anda recordando porque no es un problema. O sea, Pablo no tenía que andar diciendo gentiles tienen que guardar el Shabbat porque ya lo guardaban. Ese es el punto, es lo que muchas personas no han logrado comprender. Las cartas de Pablo no mencionan, escucha bien, 140 mandamientos que todo cristiano cumple. Cuando le preguntas a un cristiano qué mandamientos guarda usted, te va a decir todos los mandamientos de la ley. Y si le preguntas dónde está mandado ese mandamiento en el Nuevo Testamento, nunca te lo va a poder responder, porque no existe el mandamiento en el Nuevo Testamento. Y si existe algo similar a un mandamiento, es en la Torá en donde está explicado. Entonces es No, pero es que, imposible. ok, sí. Fíjate de que aquí hay un detalle bien, ¿cómo te podría decir? Bien tántrico, para decirlo así. Fíjate que Jesucristo siempre, si vos lo lees, hay 5 momentos o 5 escenarios diferentes dentro de las escrituras donde justamente él está trabajando en Shabbat. Según la tradición, se menciona el Shabbat y Jesucristo hace mucho énfasis en lo que es el Shabbat. Incluso hace mucho énfasis en lo que es el diezmo y la gente no se da cuenta, pero ese es otro tema. Pero Jesucristo, si vos lo ves, él introduce realmente el verdadero sábado dentro de las escrituras. Jesucristo lo hace. Él viene, limpia el Shabbat de lo que los grupos religiosos lo habían anegado, lo habían llenado, y él quería que se cumpliese justo el sábado como las escrituras lo estaban declarando en el Éxodo 20 y en Génesis 2. Ese es el verdadero Shabbat, el que se tenía que cumplir. Pero la idea es la siguiente, o sea, estamos hablando de Pablo y aquí hay algo que hay que aclarar. Pablo sí saca la Torá del pueblo de Israel, la introduce a los gentiles. Eso está claro. ¿Cómo lo hace? Hechos 15 te lo explica bien y te lo recalca Hechos 17. ¿Fue para los gentiles la Torá? Aún 100, 1000, 100%, sí es para los gentiles, sí es para la gente que está fuera del pueblo de Israel. La Torá siempre va a ser dada a todos nosotros. Siempre, ese tiene que ser el canon, ese tiene que ser la base. ¿Por qué motivo? Porque la Torá simplemente fue antes que el Nuevo Testamento. Porque la Torá es la base para que vos puedas entender todo el Nuevo Testamento. Porque si vos no entendés lo que es Torá y lo que es ley, si no entendés los tiempos, ¿verdad? En los que se dicta el pacto y la ley, vos no vas a poder entender absolutamente nada de lo que es el Nuevo Testamento. No vas a poder entender de dónde viene la introducción a la Torá hacia los gentiles. Porque vos vas a decir, ¿cómo es eso que los gentiles que no sé qué, si en el Nuevo Testamento no lo dice? Sí, pero es que lo que pasa es que el Nuevo Testamento tiene una base histórica. Y la base histórica del Nuevo Testamento es Torá. Sí, de hecho, los que presumen de entender la gracia no pueden entenderla sin la ley. Si una persona no entiende la ley, tampoco va a entender la gracia. De ninguna manera se puede entender la gracia sin constituirnos sobre lo que ya estaba prescrito. Recordemos
que el Nuevo Testamento es lo que venía siendo anunciado en el Antiguo. Y yo siempre digo esto, hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, pero en realidad en el Antiguo Testamento hay varios pactos, 5 pactos primordiales, y hoy tenemos 5 pactos. Y todos los pactos están vigentes, todos. Solo nos queda, obviamente, tomar la decisión de en qué pacto estar, ¿no? Ahora bien, hablando un poco de, hablando un poco de de números. Números 15:15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Estatuto que será perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero. Bien, déjame buscar rápidamente números 15:15 en el interlineal, porque hay algo importante acá. Hay algo muy importante que tenemos que destacar. En español se pierde mucho el significado de las palabras. Esto es muy claro. Pero realmente en el idioma original, en hebreo, en este caso, es mucho más claro. ¿Sí? Dice ley, Torah, ley una. Más que todo, una misma ley, una ley. Y adivina qué palabra es. Es la palabra ejad. Una ley tendréis para el extranjero como para el natural que viven juntos, ¿no? Obviamente. Y un solo mandamiento, que sería mishpat. Pero realmente esto significa juicio, derecho, un veredicto, una sentencia, un decreto formal o pena. ¿Por qué te digo esto? Porque si para Israel es pecado no guardar el día de reposo, para el extranjero también. Porque no solo tienen una misma ley, sino un mismo mandamiento, un mismo decreto, un mismo juicio, una misma pena. O sea que sí se le tiene que aplicar a ambos exactamente lo mismo. Y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de otro detalle. Cuando habla de una misma ley, un mismo mishpat, uno, la palabra ejad, uno dice, será para vosotros, los hijos de Jacob, y para el ger, extranjero, el que habita. La palabra para el que habita es la palabra gur, que significa peregrino. Ojo, el que mora, el que habitará, el que se desviará de la carretera, el que permanecería, ¿sí? Y vuelvo a preguntar otra vez lo mismo. ¿Nosotros vivimos en este contexto con Israel? Sí. Pero nos tenemos que ir a Efesios 12, que quiero marcar algo muy importante después, ¿no? Después voy a marcar algo muy importante ahí. Pero hay algo que quiero mencionar antes. En Hechos 21-24, ¿qué dice? Si me lo pudieras leer, Dorian. ¿Cuál? Hechos 21-24. Ok. Dice así, Hechos 21-24. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación. Y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. Ok. A ver, vamos a ir al interlineal entonces. ¿Pablo andaba cumpliendo la ley? ¿Sí o no? Porque ese fue el problema desde Hechos 21 hasta el 25. Tenemos que hacernos esa pregunta porque la mayoría de personas realmente desconocen la manera correcta de investigar. Y para investigar tenemos que hacernos preguntas. Léelo otra vez, por favor.
Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza, según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. Ok. ¿Qué Biblia estás leyendo tú ahí? Yo estoy leyendo esto se llama, ¿cómo se llama esta Biblia? Esta es de las nuevas, la nueva traducción. La Nueva Traducción Internacional. Ujú. A ver, Pero mostrala. lee vos interlineal. Prácticamente dice casi lo mismo. Mostrala. De la pasta, ¿O no se mira? Solo para ver qué traducción es, ¿no? Espera. O bueno, si se te hace muy difícil, no, porque solo nada más para tener claro algo. Tengo un punto específico. ¿Qué dice ahí? Está al revés, pero Nueva bueno. traducción viviente. Bueno, ok. El problema es que en griego no dice leyes judías. Solamente dice nomón, la ley, así en seco. Ok, pero se entiende, ¿no? No, fíjate que no, porque cuando, incluso en los debates que tengo muchas veces, me dicen que Pablo en Hechos 21, 24 está guardando leyes judías, no la Torá, porque como algunas versiones dicen leyes judías. No, es que aquí hay un problema. Es que lo que pasa es de que vos tenés que entender que Pablo, aparte de que él venía y cumplía Torah, también él cumplía también cumplía tradiciones. A Pablo ver, también las estaba cumpliendo. Sí, eso sí hay que hablarlo aquí delante de todos porque aquí hay una gran confusión y eso hay que aclararlo. Por eso es que ahí es donde está la confusión. Que la gente piensa que Pablo no guardaba la ley, sino que guardaba la tradición de los judíos, pero la tradición de los judíos es la base o sea, se conoce y se sabe que los judíos tomaron como base la Torah para sacar absolutamente todo su canon después de ahí, ¿verdad? ok, Ya se conoce pero la Talmud. el texto griego dice, sino que tú también andas ordenadamente, que tú andas también ordenadamente. Esta palabra de ordenadamente, guardando la ley, no la ley de los judíos, sino simplemente la ley, es la palabra estoigeo, ¿sí? La palabra estoigeo significa andar en fila, caminando en regla. Y esto es muy importante, porque de hecho acabamos de leer Éxodo 12, acabamos de leer también Hechos 21, Números 15, que nos dice lo que la ley requiere del maestro de la ley. Entonces, si Pablo andaba en orden conforme a la ley, Pablo tenía que enseñarle la ley a los gentiles. ¿Sí? No aparece en ninguna parte ley judía ahí. No aparece. Para nada. Ni siquiera la purificación, ni siquiera el tema del nazareato, perdón. Eso no es ley judía. Y ellos están discutiendo el tema del nazareato ahí. Y entrar al templo. Y los votos de nazareato, la ley los pide cuando haces un voto voluntario, evidentemente. Entonces, esos son los problemas muchas veces de traducción y que la gente no se pone simplemente a analizar, porque son en ese sentido religiosos, ¿no? Ahora, para continuar, en Hechos Pero es que, 24, vaya, solo déjame claro algo. Vos estás hablando del voto, prácticamente me estás hablando del voto nazareo, ¿verdad? Estás hablando del voto nazareo, que está en Deuteronomio 6. Porque me acabas de citar el versículo bíblico y vos me estás hablando de algo que sí está no generalmente, pero sí es parte de la ley. claro que es parte de la ley, sí, Por eso. por eso. Pero vos decís que a vos te han dicho que eso no que esa era ley judía, era tradición.
Claro, es que a mí regularmente me dicen que Pablo guardaba las tradiciones judías, pero no la ley, no la Torá. Pero es que es imposible. O sea, Estoy de no tiene acuerdo ninguna porque lógica. de hecho, en número 6 dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Dios, y les da las reglas. Pablo no estaba haciendo un ritual judío en Hechos 21, estaba cumpliendo la Torá. Pero para andar Sí, ordenado en la Torá tienes que cumplir toda la Torá. pero este no era para todos. ¿Perdón? Acuérdate que el voto nazareo no era para todos. El voto nazareo era para quien quería hacer el voto, Era para quien quería voluntariado. dedicarse al voto, dedicar Claro, eso. era algo voluntariado, pues. Sí, pero si lo cumplías, o sea, el voto nazareo en este caso, era como una ofrenda voluntaria que no estabas obligado a hacer. Es de las muy pocas cosas. No estabas obligado a hacerlo. La mujer lo podía hacer. La mujer lo podía hacer el hombre, lo podía hacer quien quisiera. Pero es Torá. Pablo no estaba cumpliendo simple y sencillamente una tradición judía, ¿no? ¿Ya? Ese es el tema. Sí, pero acuérdate también que los grupos religiosos de ese tiempo, la base de ellos, como yo te lo dije un día, era Torah. Yo sé que vos me vas a decir que no, pero sí. La base de ellos era Torah y ellos la habían soltado y comenzaron a seguir sus propios preceptos. Pero la base de ellos siempre era Torah, ¿entendés? Entonces ellos, la interpretación de la Torah era lo que ellos seguían, más no el propio mandamiento. El puritito mandamiento no lo seguían, pero sí seguían las interpretaciones. Entonces, yo creo que también aquí hay un poquito de confusión. Mira, lo que pasa es que la Torá misma, por ser relacional, por ser la base de la relación filial con Dios, la Torá misma contiene jerarquía de mandamientos. En primer lugar está la vida y la salud. Por eso Jesucristo sanaba en día de reposo sin quebrantar el mandamiento. Por esa razón es de que Jesucristo dice, yo trabajo y mi Padre trabaja. Pero es que tenemos que comprender que en Shabbat no está prohibido trabajar, realmente, sino que es un día de cese. Yo ya no trabajo en lo secular para ganar dinero, sino que trabajo en otra cosa. Trabajo en la fiesta. Primero la tengo que preparar, porque tenemos que hacer preparativos para guardar Shabbat, para guardar panes sin levadura. Yo tengo mis panes sin levadura acá, que yo mismo hice, para no arriesgarme y comprar panes que tengan algo de levadura. Yo mismo los hice y me quedaron muy buenos, por cierto. Yo estoy seguro que hay un problema de analfabetismo teológico en el protestantismo. Cualquier persona que diga soy pastor ya es pastor, sin tener preparación previa. Ese es el gran problema. Y lo peor de todo, y si podés hacer una encuesta, y si pudiéramos hacer una encuesta, nos quedaríamos asombrados, porque primero que todo, cuando un pastor protestante predica, te dice, lee el Nuevo Testamento, y ese es el gran error. Porque primero tenés que leer la Tanaj para entender el Nuevo Testamento. Si no entendés la Tanaj, no vas a entender el Nuevo Testamento. Si no entendés la Torá, no vas a entender la gracia. Vas a desconocer a Cristo. Porque ese es el gran problema. No se entiende a qué vino Cristo. Por eso piensan que ya no deben de guardar el día de reposo, las fiestas, o que simplemente vino a quitar la ley porque la vino a cumplir. Incluso algunas personas me han dicho que las 613 de leyes talmúdicas las tenemos que cumplir hoy si queremos cumplir la ley. Imagínate vos como mujer, ¿cómo vas a cumplir, por ejemplo, la ley del sacerdocio levítico, por ejemplo, que está en el Talmud? ¿Cómo? Si vos no sos hombre, no sos levita. Entonces, todas estas cuestiones lamentablemente no se han entendido. ¿Cómo voy a yo a cumplir la ley de la purificación del parto? Si yo no,
El otro día estaba estreñido y me estaba muriendo. Hasta llamé a mi papá. Los hombres no podemos parir. Y si en caso pudiéramos, una sola vez, no más. Porque no sobrevivimos a eso. Es la mujer la que Dios le dio esa facultad. ¿Se entiende? Entonces, mira, a ver. Desde Hechos 21 al 25 queda muy claro que Pablo anda ordenadamente en la ley. ¿Por qué razón? Porque también en Hechos, ya leímos Hechos 21-24 que Pablo anda conforme a la ley. Y para andar conforme a la ley tiene que enseñar la ley a los gentiles, porque la ley lo dice. En Hechos 24-14 dice Pablo, y le vamos a creer a Pablo, porque podemos tomar la decisión de no creerle, pero creo yo que es mejor creerle, ¿no? Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Todas las cosas. Todo es todo. Y te tengo que decir algo también. Los que estaban acusando a Pablo no eran los testigos. No. Porque los que supuestamente en el capítulo, ¿qué será? Desde el 21 en adelante, ven a Pablo supuestamente en alboroto dentro del templo y que lo acusan de haber metido griegos, helenos, al templo, no son los mismos que llegan a acusarle. Es más, los tipos que llegan a acusarle, incluso los que habían hecho un voto de maldición en contra de él, no eran fariseos, no eran judíos fariseos. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que ellos no andaban cumpliendo la ley, porque la ley pide que sean 2 o 3 testigos, pero testigos reales, no ficticios, no personas que les contaron lo que pasó. Eso no se puede hacer conforme a la ley. Gracias, querido David, William, Mara, Sandra, gracias, mis hermanos. Solo faltan 42 objetivos, nada más. Bueno, yo no tengo objetivos aquí. Yo voy a poner un león, ya vas a ver. Ponete un león a ver si te lo mandan. Para que me manden plata la gente. Fíjate que así sí dice la verdad. En Hechos 25:8 dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. O sea, ni siquiera bajo el término fariseico que ellos tenían de la ley, él no había pecado, porque Pablo era fariseo. Sabía todo ese, que cuando te pedían el diezmo le tenías que ir a quitar las hojas a tu arbolito ahí de menta. ¿Sí? Entonces, es increíble que el protestantismo haya pervertido tanto este asunto. Increíble. Ahora, teniendo muy claro que para andar en orden conforme a la ley, tenemos que enseñar la ley a los extranjeros, a los que todavía son etnos, los que son naciones, los que son gentiles. Porque decime una cosa, Doria, ¿no van a ser castigados acaso los que no enseñan la ley? Claro que sí. Si la misma ley te enseña que la misma ley te dicta que tenés que enseñar la ley. Sí. ¿Sí? La misma ley. Indiscutible. Ahora, si nos vamos a Efesios 2:12, veamos lo que dice. Tienes un chicharronero ahí vos. ¿Qué? No voy a patita esta cosa. Necesitas una cosa para escoger el... Sí, necesito algo original, vos. Ahí está. Se me le quebró la patita. Ya. Ahora sí. Entonces, muchacho. Mira, en español dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Dónde estaban? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cuándo? Cuando estaban sin Cristo. Y ajenos, aquí viene lo importante,
Ese es el punto. Ajenos a los pactos. Nosotros no estamos bajo el Nuevo Testamento, estamos bajo los pactos. Todavía siguen enseñando que es Nuevo Testamento, que es Antiguo Testamento. Es increíble. Pero nosotros estamos bajo los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Fíjate qué palabras tan poderosas. Sin Cristo no había ciudadanía de Israel, no habían pactos, no había promesa, no había esperanza y no había Dios. Y todavía hay gente que dice que Jesucristo no es Dios. Todavía, o sea, con todo y todo, ¿no? Ahora bien, en griego dice esto, que estaban siendo hasta el tiempo señalado. Un tiempo señalado, aparte del ungido, dice, que es Xoris, habiendo sido excluidos sin el ungido, que es Cristo, de la ciudadanía. Esta palabra ciudadanía es muy importante, porque sí, es la palabra griega politeia, que solo significa ciudadanía y república. Estas dos cosas, ciudadanía y república, no significa otra cosa. Estábamos lejos, dice, de la república de Israel, de la ciudadanía de Israel. O sea, por donde lo vean, nosotros hoy vivimos con Israel porque Israel está en todo el mundo. Pero aparte de eso, y lo más importante es que en Cristo nosotros pertenecemos a la ciudadanía o a la República de Israel, literalmente hablando. Y no es Israel espiritual, eso es totalmente falso, lo puedo demostrar. Dice esto, lejos de la ciudadanía de Israel, dice, xenos, extranjeros, extraños. Éramos extranjeros o extraños, xenos, de los pactos. Literalmente aquí se habla de diaseque, que es testamento, pacto, la voluntad, ¿sí? De la promesa. No había esperanza, no había Dios en el mundo. Ahora bien, déjame nada más agrandar un poco esto para que se vea mejor. Para que yo lo vea mejor dicho. Ahora bien, continúa. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ¿qué dice la Torá? Que nosotros tenemos que estar con Israel o cerca de Israel, básicamente vivir con ellos. ¿Por qué el apóstol Pablo en Efesios habla de estar lejos? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque la ley dice que tenemos que estar con Israel, no lejos de Israel. Pero claro, que todo el mundo vaya a Israel es imposible materialmente hablando. Por eso vino Cristo, para que todos los que estábamos lejos ahora estemos cerca. ¿Sí? Y como estamos cerca, tenemos la misma ley, porque la ley es la misma, porque la ley así lo pide. Estaban lejos, y continúo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A quién? A Israel. No es un Israel espiritual. No, de ninguna manera. Jamás. Eso no existe. Y luego sigue diciendo, porque Él es nuestra paz. Fíjate todo el contexto. De ambos pueblos. ¿Cuál Israel espiritual? ¿Acaso hay un Israel espiritual y del Israel espiritual ahora hizo de ese pueblo y de este pueblo un pueblo? Eso es falso. No es contextual. De ambos pueblos hizo uno. De nosotros, dice el texto, porque está haciendo la paz de nosotros
habiendo hecho de ambos grupos, ¿sí? Derribando el muro del medio. ¿Por qué? Porque al tabernáculo de reunión no podían entrar extranjeros. No podían entrar. Pero ahora en Cristo sí. Porque el sacerdocio de Cristo lo permite. Y el sacerdocio de Cristo es ley. Y el sacerdocio de Aarón también es ley. Solamente que el sacerdocio araónico es un pacto que la ley permite y el sacerdocio de Cristo es un pacto que la ley permite. Y estamos ahora con ellos. Incluso estamos entrando al mismo templo. Ujú. Tanto así hemos sido Cosas acercados. tan pandas. Sí. Exactamente. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuáles enemistades habían? El pacto. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Por qué habla de nuevo hombre? Porque en aquel día tenían los dos hombres, un circuncidado y uno que no lo estaba. Ahora se formó un solo hombre. Ahora bien, nosotros estamos leyendo aquí algo muy en español, ¿no? Porque dice un nuevo hombre y la gente dice, ve que lo que formó es un nuevo hombre, no un nuevo pueblo, cuando acabamos de leer pueblo anteriormente. ¿Qué significa la palabra antropón? ¿Qué significa? Significa humanidad, raza humana, una nueva humanidad, de los dos. Sí. ¿Dejaron ellos de ser israelitas? No. Nosotros nos convertimos en israelitas. Ellos no dejaron de ser lo que son. Ellos no dejaron de ser lo que son, lo que han sido siempre. Somos nosotros los que dejamos de ser lo que éramos y nos convertimos en lo que Dios nos dio para ser. Éramos gentiles, extranjeros, etnos, naciones, goim, goy, incluso necar, y dejamos de ser todo eso para ser israelitas. Esa es la verdadera forma de comprender las escrituras. Es la verdadera manera. Porque cuando se comprende de otra forma, tenemos un gran problema. La palabra antropón no significa hombre como tal, sino humanidad. Y luego dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. El cuerpo del que está hablando acá es el cuerpo de Cristo. Indiscutiblemente. En un solo cuerpo, somati, o soma, que es, así se dice cuerpo en griego. Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Otra vez, estabais lejos. Y también a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Las naciones, los necar, los etnos, los goim, estaban lejos. ¿Y quiénes eran los que estaban cerca? Ellos, los judíos, los israelitas que no creían en Cristo. Y cuando creen, ya son un solo pueblo. Y luego dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, nosotros ya no somos, ellos siguen siendo Israel. Somos nosotros. Ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, es muy interesante lo que estás diciendo, pero
Fíjate de que la pregunta clave aquí de, bueno, la pregunta clave que yo pienso que todo el mundo se hace, ¿verdad? Porque yo me pongo también en el pensamiento y en los zapatos de la gente protestante. Porque la gente protestante tiene una filosofía y una forma de pensar acerca de la ley. Porque la gente protestante no sé qué Biblia leen o no sé qué les han enseñado a ellos, pero ellos creen y piensan de que la ley no ha sido dada para ellos. Pero igual, independientemente, cada quien cree como quiere y cada quien se va para donde los maestros que mejor le convenga, vea. Ahora, no entiendo cómo esta gente protestante y bajo qué ley el Señor los va a juzgar en aquel día. Vaya, punto número uno. Punto número dos, no entiendo por qué ellos manejan a Pablo de una manera tan ilógica y tan ficticia. Y piensan de que Pablo pues no se basaba en la Torá. Entonces yo quisiera, fíjate que, no sé, tal vez algún protestante por aquí que se subiera a decir cuál es la base de ellos y por qué piensan que Pablo avienta por allá la instrucción y que Pablo viene y se comienza a hacer inventos y que dice y ellos llaman la ley de Cristo, cuanto que sabemos que la ley de Cristo es la misma Torá. Entonces ellos dicen, no, pero es que Pablo cumplió la ley de Cristo. Es que simplemente lo único que cambió, como está diciendo aquí el hermano, vea, absolutamente nada cambió. Nada cambió. De pacto a pacto no cambió absolutamente nada. Lo único que cambiaron fueron algunas cositas, como el hermano dice, el sacerdocio, y también cambió el nombre prácticamente de lo que era la ley. Ya no es ley de Moisés, ahora es ley de Cristo, pero siempre sigue siendo la misma. Lo que hubo fue una reinterpretación de la ley, porque la habían transversado y la habían adulterado en ese tiempo. Jesucristo viene y la reinterpreta. Entonces la gente dice, no, yo no cumplo Torá, yo no cumplo instrucción del Antiguo Testamento, yo cumplo la ley de Cristo. Pero resulta que cuando les preguntas si cumplen los 10 mandamientos, ellos te dicen que sí. Cuando le preguntas si ellos andan en idolatría, cuando les decís, usted se acostaría y les haces preguntas tipo instrucción, vea, tipo toraicas, ellos que te dicen, no, que sí, que mire que yo cumplo. Entonces, yo creo de que la confusión, como vos decís, es algo brutal dentro del ¿cómo decís vos? Protestantismo es algo terrible porque se niega a Cristo, se niega la ley, se niega absolutamente toda la instrucción. Y yo creo de que eso es algo que ha venido durante años y que la culpa la tienen los maestros. Los maestros son los que tienen la culpa. Ellos, imagínate de que, vaya, por ejemplo, vos estás hablando de que, bueno, estás hablando de prácticamente de los pactos, estás hablando de Pablo, un segundo que me están llamando, estás hablando de, bueno, aquí dice el falso apóstol Pablo del protestantismo y prácticamente estás diciendo de que existen dos tipos de Pablo, dos tipos de Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, si esta gente, Torah, no cumplen la instrucción, si esta gente están dejando de lado a la verdadera instrucción de Pablo en cuanto a la Torah, ¿en qué se convierte esta gente entonces, Torah? Bueno, se convierten en quebrantadores de la gracia, porque estarían diciendo que Jesucristo vino a liberarlos para que estén en libertinaje. Prácticamente que Cristo vino a liberarlos de la ley para incumplir la ley. Y entonces la gracia se convertiría básicamente en la transgresión de la ley. Se convertiría en pecado. Porque es impresionante, pero no se dan cuenta lo que dicen cuando dicen que la ley está abolida. Y si la ley está abolida, quiere decir que la gracia abolió la ley. Y si la gracia está aboliendo la ley, entonces la gracia es contraria a los atributos de Dios, porque la ley viene de los atributos de Dios. La ley y la gracia son totalmente armónicas, porque la gracia proviene de la ley. La gracia, la ley la permite. Es la ley la que te permite que una oveja macho sea sacrificado para tapar tus pecados.
Es la ley la que permite que Jesucristo venga como vicario. Y ese es el problema que persiste hoy en día. No se dan cuenta que están haciendo un sacrilegio básicamente acá, porque no han comprendido lo que es la gracia. Ahora, si querés dejar subir a alguien para que nos exponga las razones, eso sí, le damos su tiempo para no interrumpirlo, que explique, y luego nosotros le Subirlo vamos a vos dar ahí unos... porque yo no puedo subir a la gente ahorita, la gente no me puede mandar invitación, creo yo. Yo he estado en algunos debates también y he recibido invitaciones. A ver si alguien quiere aquí probar, que lo haga, no tengo problema. Realmente sería muy bueno probar para tener en cuenta que sí la gente puede subir. Déjame ver. A ver si... Ah, no, 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 no. A ver. Yo creo que no, yo creo que te tenés que ir vos para tu propio live y yo para el mío, creo yo. Cabal, vos. Bueno, no Bueno, si sé. querés hagamos así, Dejémoslo así andate vos entonces para por tu el live, yo me voy para el momento. mío. Dejémoslo así y yo me voy a quedar acá, vos allá, o si querés te venís para acá como querás. Y pueden mandar su invitación y que nos expliquen por qué razón tienen a un Pablo que prácticamente estaba abrogando la Torá o quebrantando la Torá al no enseñarla, ¿no? ¿Sí?